Buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar en este precioso momento. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Mira, ya esta semana se terminó. Qué rápido pasó la semana. Y gloria a Dios porque estamos aprendiendo la palabra de Dios, a pesar que los tiempos se están pasando bien rápido y todo, pero Dios nos está preparando de una manera tan, pero tan especial para que día con día podamos buscarle, ¿verdad? Dice su palabra, buscar mientras pueda ser hallado. En este tiempo todavía nosotros podemos buscarle al Señor y podamos nosotros acercarnos completamente a Él. Este tiempo que nosotros dedicamos en la búsqueda de Dios no es un tiempo en vano, ya que este tiempo nos facilita a nosotros a seguir buscando de Dios. Hoy estamos día viernes 23 de abril del año 2021 y gracias a Dios porque podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Esta semana vamos a tener una semana muy agitada, ya que vamos a estar en varios lugares de Tijuana ministrando la palabra de Dios y también compartiendo la palabra de Dios con hermanos, tanto hermanos y hermanas y niños y jóvenes. No sé que les pedimos oración, ¿verdad? Esta semana vamos a estar afuera y queremos nosotros implementar la palabra de Dios. Gracias por los voluntarios que se han acoplado a este ministerio para ayudar y para soportar también el trabajo, ya que todos somos un equipo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en este tiempo que estamos estudiando su palabra, Dios nos dé la pauta para seguir adelante. Sí, acompáñame ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana que nos permites de poder estar aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por esta mañana preciosa que tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder levantar nuestras manos y poder declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro sustento. Gracias por siempre tienes cuidado de nosotros. En esta mañana te pedimos la guianza de tu Espíritu en todo lo que hablemos, que no sea solamente palabras, sino que sea la unción de tu Espíritu Santo. Así que gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que tú harás. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mira qué precioso es Dios. Dios nos da la pauta para poder seguir adelante. Así que en esta preciosa mañana queremos abrir nuestro corazón y poder decirles a los hermanos y hermanas que nos están sintonizando que el Señor los bendiga. Que Dios siga agregando en sus corazones la palabra correcta y precisa. Así que vamos a entrar al tema. Hoy vamos a tener un tema muy bonito. ¿Sabes cuál? El tema es el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del cristiano. Así que para eso vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Es posible que muchos cristianos no tengan una comprensión clara de la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. Por consiguiente, es útil empezar el estudio de estas dos formas del bautismo. En Hebreos capítulo 19, verso 1 y 5, donde se comparan y se ponen de manifiesto la importancia y la diferencia entre ambas. Así que vayamos rápidamente, hermano. Ahí abrimos nuestra escritura. Amén. En Hechos capítulo 19, el verso 1 y el verso 5, al verso 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, superintendente, dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos dos cosas muy importantes, hermano. Vemos el bautismo de Juan, que era el bautismo para el arrepentimiento de los pecados. Era, como recordamos el día de ayer, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Pablo llega aquí a esta ciudad de Éfeso, él pensaba que estos hombres eran seguidores de Cristo. Pero estos hombres eran seguidores de Juan. Había en Éfeso un grupo de personas que se llamaban a sí mismos discípulos. Al inicio Pablo los tomó como si fueran discípulos de Jesús. Dice, es decir, Cristo, pero al examinar más detenidamente, descubrió que eran solo discípulos de Juan el Bautista. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con respecto a la posición que tú tienes en Cristo Jesús y la posición que tienen muchas personas en diferentes tipos de personajes, ¿verdad? Por eso mucha gente tiene el concepto, dice que todo nos lleva a Dios, pero no es cierto. Dice la palabra de Dios, solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, y nadie viene a Dios si no es nadie viene al Padre si no es por Cristo, ¿verdad? Y nadie viene a Cristo si no es por el Padre, ya que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver que Dios en su grande amor pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Ya lo hemos aprendido. En este caso nosotros podemos ver aquí que Pablo había oído y aceptado el mensaje de arrepentimiento de Juan y la forma de bautismo que los acompañaba, pero nada habían oído del mensaje del Evangelio de Jesucristo o de la forma cristiana de bautismo, directamente ligada por la sección de personas del Evangelio. Después que Pablo les explicó el mensaje del Evangelio, estas personas lo aceptaron y fueron bautizados de nuevo, una vez que anota la escritura en el nombre del Señor Jesús. Este incidente demuestra claramente que el bautismo de Juan y el cristiano son distintos en su naturaleza y significado, y que una vez que terminó el ministerio de Juan y se inauguró la dispensación del Evangelio, el bautismo de Juan ya no se acepta de equivalente o sustituto del bautismo cristiano. Por el contrario, los que habían recibido únicamente el de Juan deberían bautizarse otra vez en el bautismo cristiano. Por eso hay muchos grupos cristianos, entre comillas, que no entienden esta posición con respecto al bautismo. Muchos seguidores de la iglesia tradicional, ellos creen que al rociar agua a cierta persona ya están bautizados. En ninguna parte de la versión tradicional dice que hay que rociar. Como hemos aprendido, es a través de una sumergir el cuerpo, ya que Jesús mismo fue el primero que nos enseñó cuál era el método que nosotros teníamos que llegar, ¿verdad? Por eso cuando Juan vea venir a Jesús, él trata de no hacerlo, pero Jesús mismo le dijo, es necesario que lo hagas para que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios, el bautismo de Juan, arrepentimiento y confesión.
En Marcos capítulo 1, versos 3 y 5, proporciona un resumen del mensaje y ministerio de Juan con la forma de bautismo que lo acompañaba. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora tú ves la posición. Mucha gente se quedaron en el evangelio de Juan el Bautista, bautizándolo a la gente para el perdón de sus pecados. En la providencia de Dios, el mensaje y el ministerio de Juan sirvió de propósitos especiales. 1. Preparar los corazones del pueblo de Israel para el advenimiento y revelación de su largamente esperado Mesías, Jesucristo. 2. Proporcionar un puente entre la dispensación de la ley y los profetas que determinó con el ministerio de Juan y la dispensación del evangelio que se inició 3 años después como resultado de la muerte y resurrección de Jesucristo. En su mensaje y ministerio, Juan exigió 2 cosas a la gente: arrepentimiento, 1, y confesión pública de los pecados. Quienes estaban dispuestos a cumplir estas condiciones eran bautizados por Juan en el río Jordán para dar testimonio público de que se habían arrepentido de sus pecados pasados y se estaban comprometiendo a llevar mejores vidas de este momento en adelante. Marcos capítulo 1, verso 4 dice la palabra de Dios: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quién lo predicaba? Juan. ¿Ok? Más literalmente, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Esto concuerda, hermano, esto concuerda con una versión similarmente literal de Mateo capítulo 3, verso 11, donde Juan mismo usa las 2 preposiciones en y para. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Vemos entonces que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y para remisión de pecados. Por consiguiente, es importante establecer el significado de la preposición para cuando se usa después del verbo bautizar. Es obvio, hermano, es obvio que esto no significa que quienes fueron bautizados por Juan entraran en la experiencia del arrepentimiento y el perdón solo después que fueron bautizados. Por el contrario, cuando muchos de los fariseos y saduceos vinieron a Juan a fin de ser bautizados, Juan rehusó aceptarlos y eligió que mostraran evidencia de un cambio real en sus vidas antes que él los bautizara. Aquí vemos Juan, por eso cuando nosotros vemos a Juan, que él directamente llegaba a estas personas, ¿verdad? Y les hablaba directamente porque ellos querían justificarse. Miren lo que dice en Mateo capítulo 1, capítulo 3 de Mateo, versos 7 y 8. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los
saduceos vinieron a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hermano, Juan exigía de ellos probar primero por vuestros hechos que habían cambiado realmente sus vidas, de pedirles que os bauticen. Juan exigía que tienen y que tenían que vivir una vida en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Tal evidencia, hermanos, en sus vidas del arrepentimiento y la remisión de sus pecados antes que él considerara en bautizarlos. Claramente, por lo tanto, la frase bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados no se debe interpretar como que está dos experiencias de arrepentimiento y perdón. Solo seguía el acto externo de ser bautizado. Más bien indicaba como claramente el contexto que el acto externo servía de una confirmación visible de que quienes se bautizaban ya habían pasado por la experiencia del arrepentimiento del pecado. Así que el bautismo servía de ellos externo, dando la seguridad de una transformación interna que ya habían tenido lugar. Amén. Volviendo al bautismo de Juan, podemos resumir sus efectos como sigue: quienes sinceramente cumplían las condiciones de Juan experimentaban un verdadero arrepentimiento y perdón que se manifestaba en un cambio de vida. A esto de mejorar, sin embargo, esta experiencia era similares en carácter al ministerio de Juan. Era esencialmente de transición. Para concluir, hermanos, aquellos a quienes Juan bautizaba no recibían paz interior y victoria permanente sobre el pecado, que es posible solo aceptando todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero sus corazones estaban preparados para recibir y responder al mensaje del Evangelio cuando se les proclamara. Sé que es muy importante, hermano, que nosotros podamos ver aquí el significado profundo que tenía el bautismo que estaba realizando Juan el Bautista, ya que él estaba preparando los corazones para la venida del Mesías. Por eso que cuando Pablo, lo que leímos en Hechos capítulo 19 del 1 al 5, Pablo se dio cuenta que estos hombres ya estaban preparados para recibir el bautismo en Cristo Jesús. Por eso inmediatamente ellos aceptaron, no pusieron condiciones. Hoy en día mucha gente pone condiciones. ¿Y qué hacen las condiciones? Estancan el propósito de Dios para que el pueblo pueda crecer, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, por esta semana que hemos estado aprendiendo la importancia que es aprender lo que dice la palabra de Dios con respecto al bautismo, ¿verdad? Hemos estado viendo esta semana el bautismo del Nuevo Testamento. El día lunes compartimos el verbo bautizar. El día martes vimos el significado profundo del bautismo. El día miércoles vimos el uso histórico. El día jueves
Ayer estuvimos viendo 4 bautismos diferentes. No es que se tienen que decir, sino como estamos viendo, va conforme paulatinamente tú vas aprendiendo. Y hoy estamos viendo la diferencia, el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del cristiano. El lunes que viene, si Dios nos da vida, estaremos viendo el bautismo del cristiano cumplido toda justicia. Así que en esta mañana, hermanos, te dejo con este pequeño bosquejo. Agarrémonos de Dios y preparémonos, ¿verdad? Porque están saliendo muchos hombres amadores de sí mismos, trayendo otro tipo de doctrina. Pero mira, la palabra de Dios ya está escrita, ¿verdad? Y si tú te preparas en la palabra de Dios, y si dejamos que Cristo tome control de todo lo que nosotros hagamos, vamos a hacer frente a cualquier situación. Y como decíamos, Dios está preparando nuestros corazones para que cuando Él venga, no seamos hallados en falta, ¿verdad? Así que acompáñame donde estás, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana. Gracias por poder darnos la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra. Estos pequeños estudios que tú nos estás dando, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Señor. Hay muchos textos bíblicos que colaboran en lo que estamos diciendo. Gracias te damos, bendito Dios, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. Gracias porque tú vives y reinas con nosotros. Señor, en esta mañana pedimos que tú nos ayudes. En esta semana, en este weekend, Señor, este fin de semana, pedimos la guianza de tu Espíritu, Señor. Que seas tú abriendo corazones ahí donde vamos a estar ministrando. Las personas que van a ser convertidas, sean convertidas hacia ti, Señor. Pedimos que tú nos uses conforme a tu agrado, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos das de poder venir delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Oramos por el pueblo de Israel, que tú bendigas esta nación, Señor. Oramos por los hermanos y hermanas, Señor, que están buscando tu presencia. Aquellos que están pagando el precio de vivir una vida agradable a ti, Señor. Los bendecimos en tu nombre. Gracias por esta mañana. Te damos la gloria, la honra, porque tú vives y reinas para siempre. Amén, hermanos. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén. Y que tengas un día muy, pero muy bendecido, compañía de tus seres queridos. Amén.